El silencio en Barcelona ya no era de luto por la eliminación en la Liga de Campeones, sino más bien un presagio de lo que estaba por venir. La tormenta apenas había comenzado, y en su ojo, un nombre que no deja de generar indignación: Szymon Marciniak. El árbitro polaco, ya conocido por decisiones controvertidas que involucraban al club catalán, volvió a ser protagonista, y no por las razones correctas. Después de arbitrar el duelo entre Barcelona e Inter de Milán, Marciniak no solo ignoró jugadas clave del partido, sino que también decidió ironizar al equipo español de manera descaradamente irrespetuosa en una entrevista a un canal extranjero. Dijo que las quejas hechas por Pedri y el técnico Hansi Flick no eran más que tonterías. Preguntado sobre las jugadas polémicas, fue directo al escarnio. «No lastimé a nadie», se burló. Para los aficionados culés, el golpe fue doble. Además de la eliminación, tuvieron que tragar la actitud arrogante de un árbitro que parecía deleitarse con el dolor del adversario. En el campo, la actuación de Marciniak fue desastrosa. Faltas ignoradas, penales no señalados y jugadas claramente ilegales que pasaron desapercibidas incluso por el VAR, como el cuarto gol del Inter, que nació de una falta clara sobre Gerard Martín. Hansi Flick, técnico del Barça, fue tajante después del pitido final. Dijo que en todas las jugadas dudosas, la arbitraje siempre se inclinó hacia el lado del equipo italiano. Y no era solo una opinión, era un retrato fiel de lo que se vio. Pedri, con la serenidad que ya lo caracteriza, fue más allá y pidió que la UEFA revisara los historiales del árbitro cada vez que estuviera involucrado en partidos del Barcelona. Mientras la indignación desbordaba de las gradas a las redes sociales, Ronald Araujo se convirtió en blanco de una tormenta aún más personal. El defensor uruguayo, que entró en la segunda mitad del partido contra el Inter, estuvo directamente involucrado en los 2 goles que sellaron la eliminación del equipo español. Sus errores de posicionamiento y cobertura fueron decisivos, y el aficionado, implacable, no perdonó. Araujo, visiblemente afectado, intentó defenderse en la zona mixta después del partido. Respondió a un periodista que lo cuestionó. «¿Realmente crees que me faltó firmeza?», dijo, antes de culpar a la mala suerte y señalar fallos colectivos. Pero el daño ya estaba hecho. Internamente, la directiva del Barcelona ya discutía su futuro con menos romanticismo. Antes de la semifinal, el uruguayo ya figuraba discretamente entre los nombres que podrían ser negociados. Ahora, su permanencia parecía aún más incierta. Clubes como Bayern de Múnich y Manchester United, atentos a la situación, comenzaron a monitorear con más intensidad. La cláusula de rescisión es alta. Ronda los 65 millones de euros. Pero no es imposible para gigantes del fútbol europeo. El Barça, presionado por un presupuesto ajustado, podría terminar cediendo. Pero en medio del caos, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Alejandro Balde, joya de la cantera catalana, volvió a entrenar con el grupo después de recuperarse de una lesión. Flick sigue de cerca su evolución, creyendo que la presencia del lateral puede ser determinante en el próximo gran desafío: el clásico contra el Real Madrid. El partido del domingo no será solo otra batalla entre los 2 gigantes españoles. Será, de hecho, un parteaguas, una oportunidad de redención. Con 4 puntos de ventaja en la cima de la tabla, el Barcelona sabe que una victoria ante el rival puede prácticamente sellar el título de la Liga y silenciar las voces que ya apuntan a una crisis. Para Hansi Flick, se trata del partido más importante desde que llegó al club, y se ha estado preparando con intensidad total. Dio un día de descanso al plantel tras la eliminación europea, pero pronto retomó los entrenamientos con enfoque absoluto. Gerard Martín, héroe silencioso de los últimos partidos, está al límite físico, pero sigue a disposición. Si Balde no está al 100%, él será nuevamente el elegido, con todo su coraje. La dupla de Jong y Pedri se consolida como pilar en el medio campo. Jules Koundé sigue siendo duda, y Ter Stegen, aunque recuperado, no será el titular en el clásico. Flick ya lo ha confirmado. La portería será defendida por Szczęsny. Cada detalle cuenta. Cada elección será decisiva.
El margen de error es nulo. Pero no solo los jugadores en el campo protagonizan este momento decisivo. En los bastidores, el nombre de Clement Lenglet vuelve a sonar, y con fuerza. Después de un paso tibio por el Atlético de Madrid, el defensor francés regresa al centro de un conflicto. El club colchonero no tiene intención de mantenerlo. ¿La razón? Una ecuación financiera imposible de resolver. Lenglet había aceptado reducir su salario para viabilizar el préstamo. Incluso renovó con el Barcelona por un año más y pospuso valores importantes de su contrato, todo para facilitar la operación. Aún así, el Atlético no quiso incluir una cláusula de compra y ahora considera insostenible asumir sus salarios. El Barça tampoco lo quiere de vuelta. Desde antes de su salida, el jugador ya no formaba parte de los planes, pero la situación contractual es compleja. Lenglet tiene vínculo hasta 2027, y su salario está muy por encima de lo que el club está dispuesto a pagar por un jugador que ni siquiera será aprovechado. La directiva catalana sospecha que el Atlético está presionando indirectamente por una rescisión amistosa, lo que permitiría al francés salir sin costos. El club, sin embargo, ya dejó claro que no aceptará esa salida fácil. Quiere recuperar parte de la inversión y sabe que el defensor aún tiene mercado. Clubes de Arabia Saudita han mostrado interés, pero Lenglet ya rechazó ofertas de la región anteriormente. Su objetivo es quedarse en Europa. El Villarreal llegó a hacer sondeos por un nuevo préstamo, pero se topó con el mismo obstáculo: el alto salario. Sin interesados dispuestos a pagar lo que cuesta, el Barcelona corre contra el tiempo para encontrar una solución antes de la pretemporada. El recuerdo de la última novela con el jugador aún está fresco, y nadie en el club quiere revivir los capítulos arrastrados de antaño. El mes de junio se acerca, y la planificación para la próxima temporada necesita claridad. Evitar que Lenglet se presente nuevamente como un peso muerto es una prioridad máxima. Al mismo tiempo, se abre una nueva vía con la inminente renovación de contrato de Hansi Flick. El agente del entrenador, Pini Zahavi, ya está camino a Barcelona. Oficialmente, viene para asistir al Clásico. En la práctica, negocia los últimos detalles de una extensión contractual hasta 2027. Flick, que ya tiene vínculo hasta 2026, está dispuesto a quedarse, pero impone condiciones. No quiere contratos largos con cláusulas automáticas o metas obligatorias. Prefiere autonomía y flexibilidad. A sus 60 años, busca equilibrio y ha encontrado en Barcelona un ambiente que valora su filosofía de trabajo. A pesar de la eliminación europea, el técnico alemán cuenta con apoyo irrestricto de la directiva. Laporta cree que el trabajo de Flick es fundamental para el futuro deportivo del club y desea renovar incluso antes de que termine su propio mandato. Pero no se hará ningún anuncio antes del final de la temporada. Toda la atención ahora está centrada en el Clásico en Montjuïc. Es allí donde se trazará el destino. Allí el Barcelona podrá reconectarse con su esencia y mostrar al mundo que todavía tiene alma, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y el aficionado lo sabe. La victoria contra el máximo rival no borra el dolor de la caída europea, pero ofrece un consuelo digno, un grito de resistencia, una señal de que, a pesar de todo, el Barça sigue vivo. El eco de la entrevista polémica de Marciniak aún resonaba por los pasillos de Montjuïc cuando el equipo del Barcelona regresó a los entrenamientos. Hansi Flick, consciente del impacto emocional causado tanto por la eliminación como por el desafío del árbitro polaco, se encargó de reunir al grupo antes de la actividad táctica. En el centro del círculo formado por los jugadores, sus palabras fueron firmes, pero tranquilas. No era el momento de alimentar el odio ni la frustración. Era el momento de transformar la indignación en fuerza. Pueden intentar derribarnos fuera del campo, pero aquí dentro es donde mostramos quiénes somos. Lo que pasó en Milán nos perseguirá, sí, pero eso solo nos dará más sed de justicia. Y la justicia en el fútbol se hace con el balón en la red. La respuesta fue inmediata. El equipo se unió en silencio, y a partir de allí, cada pase y cada sprint en el entrenamiento estuvo cargado de intensidad. El enfoque era absoluto.
El clásico contra el Real Madrid se convertía en algo más que una revancha deportiva. Era una misión moral. Sin embargo, las preocupaciones sobre la estructura del equipo seguían presentes. Con Araujo bajo sospecha y la incertidumbre sobre Lenglet arrastrándose como un fantasma no deseado, la defensa requería soluciones urgentes. El regreso de Koundé aún era una incógnita, y aunque Christensen estaba disponible, su inestabilidad en los grandes partidos preocupaba al cuerpo técnico. La presencia de Alejandro Balde en los entrenamientos ofrecía un alivio. El joven lateral, una de las promesas más sólidas de la cantera, demostraba estar físicamente recuperado y mentalmente preparado para asumir la responsabilidad. Su velocidad, capacidad de recomposición e inteligencia táctica serían vitales contra el rápido ataque merengue. Al mismo tiempo, las negociaciones con el representante de Flick seguían en segundo plano. Aunque el foco estaba totalmente puesto en el clásico, era imposible ignorar la importancia estratégica de la renovación del entrenador. Pini Zahavi había llegado discretamente a Barcelona, evitando los focos de atención, pero la presencia de la gente no pasó desapercibida. El ambiente en el club era de apoyo casi unánime a la permanencia de Flick. La eliminación en la Champions, aunque dolorosa, no fue suficiente para tambalear la confianza de la directiva en su trabajo. El estilo ofensivo, la disciplina fuera de los focos y la valorización de los jóvenes formados en la cantera eran aspectos que favorecían al entrenador alemán. Por otro lado, Flick se mantenía fiel a su principio. Los contratos largos, para él, no representan seguridad, sino prisión. Lo que deseaba era un proyecto que le diera libertad y, sobre todo, respaldo. Quería un club dispuesto a defender sus ideas incluso en los momentos difíciles, como los vividos en Milán. Eran esos valores los que lo acercaban al aficionado culé, que veía en el entrenador una figura con convicciones sólidas y un liderazgo respetuoso, pero innegociable. Laporta lo sabía, y era precisamente por eso que deseaba tanto su renovación. No solo para garantizar estabilidad en el mando técnico, sino para consolidar un nuevo ciclo. Mientras el futuro del banquillo se discutía en salas cerradas, el de algunos jugadores seguía en campo abierto. El culebrón de Lenglet tomaba cada vez más tintes surrealistas. El defensor francés, aunque había sido valorado por su continuidad en el Atlético, parecía atrapado en un limbo contractual. Ya no era deseado en Madrid, tampoco en Barcelona, y las alternativas en Europa se reducían ante su alto salario. El club saudí Al-Nasr mantenía la propuesta abierta, pero el jugador insistía en permanecer en el fútbol europeo. Esa terquedad, aunque comprensible, era vista con frustración en los pasillos blaugranas. La directiva ya había dejado claro: no cedería en los valores y tampoco aceptaría rescisión unilateral. Era vender o ceder con cláusula de compra obligatoria. Nada menos que eso. Mientras tanto, la preparación para el clásico seguía a toda marcha. La dupla de Jong y Pedri, ahora compenetrada como nunca, parecía lista para marcar el ritmo del centro del campo. Gavi, aún en recuperación de una lesión, seguía los entrenamientos desde la banda del campo, alentando a sus compañeros. Era evidente lo cohesionada que estaba la atmósfera en el grupo. Incluso en los momentos más tensos, había un sentido de propósito compartido. Flick optaba por mantener el misterio respecto a la alineación. Szczęsny había sido confirmado como titular en la portería, una decisión que dividió opiniones entre los aficionados. Ter Stegen, aunque recuperado, aún no transmitía la seguridad habitual. La elección por el polaco era, según el entrenador, estratégica. Necesitaban a alguien con voz activa, frialdad y buen juego con los pies. En el sector ofensivo, el trío Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal era el más probable para iniciar. Yamal, con solo 17 años, había conquistado la confianza de todos con su audacia y madurez precoz. Era una joya rara, moldeada por la Masia, que ahora brillaba en noches decisivas. El clásico contra el Real Madrid se acercaba, y con él la tensión crecía. Las calles de Barcelona estaban llenas de banderas y cánticos. El aficionado sabía:
Ganar era más que sumar 3 puntos. Era recuperar la dignidad herida por un arbitraje desastroso, reafirmar la fuerza del proyecto técnico de Flick y tal vez alejar de una vez por todas las sombras del fracaso europeo. La víspera del partido, una escena llamó la atención. Ronald Araujo, solitario, permaneció en el campo después del fin del entrenamiento. Corría en silencio, practicaba cortes, repasaba mentalmente las jugadas del partido contra el Inter. Sabía que su imagen estaba dañada. Sabía que muchos cuestionaban su permanencia, pero también sabía que el fútbol ofrece redención para quienes no se rinden, y él no pensaba rendirse. A lo lejos, Flick observaba, y aunque no dijo una palabra, su presencia parecía decirlo todo. Aún había confianza, aún había oportunidad, aún había tiempo para cambiar la historia. A medida que se acercaba el gran clásico contra el Real Madrid, el ambiente en Barcelona se volvía cada vez más cargado de tensión. El partido, que ya sería uno de los más esperados de la temporada, adquiría una dimensión aún más significativa. No se trataba solo de rivalidad. Era una oportunidad para callar a los críticos, limpiar el alma del equipo y, quién sabe, sellar un destino más favorable en la liga. En cada entrenamiento, Flick reforzaba la idea de que el equipo debía ser más que la suma de sus partes. La presión que sentía el Barcelona por haber sido eliminado de la Liga de Campeones era real y palpable, pero también servía como combustible para la revancha contra los merengues. El entrenador había repetido, de manera casi obsesiva, que el equipo tenía todo para conquistar la Liga, pero necesitaba superar un obstáculo: el Real Madrid. Mientras los jugadores absorbían estas palabras y se preparaban psicológicamente para el duelo, una cuestión crucial seguía flotando en el aire: Ronald Araujo. La defensa de su nombre parecía ser una causa casi perdida dentro de la prensa y de los aficionados después de su fallo decisivo contra el Inter de Milán. Sin embargo, el propio jugador sabía que su oportunidad de recuperación estaba en el partido contra el máximo rival. Solo una gran actuación podría restaurar su confianza interna y, más importante, la confianza de los aficionados. No estaba solo. Gerard Piqué, siempre en contacto con los más jóvenes y especialmente con Araujo, ofreció palabras de apoyo. El fútbol es así. Cuando fallas todos hablan, pero cuando aciertas se olvidan de todo. Lucha con coraje, como sé que puedes hacerlo, le dijo Piqué en un momento informal en los vestuarios. Araujo, aún afectado, asintió con una leve sonrisa. En el fondo, sabía que Piqué tenía razón. Nada en el fútbol es definitivo. La oportunidad de redención llegaría con el balón en juego. Mientras tanto, el ambiente en los bastidores del Barcelona estaba agitado, no solo por cuestiones tácticas, sino también por la continuidad de Hansi Flick. La renovación de su contrato hasta 2027 aún se discutía entre bambalinas, pero la verdad era que la permanencia del técnico alemán parecía esencial para la estabilidad del club a largo plazo. El equipo se estaba moldeando bajo su dirección, y las promesas de un nuevo ciclo eran cada vez más claras. La confianza de Laporta en Flick era más que visible, y no tenía intención de dejar al entrenador ir antes de cumplir lo que habían comenzado. Pero no todos estaban completamente tranquilos sobre el futuro de Flick. El entrenador, con 60 años, no le gustaba la idea de contratos largos. Su filosofía siempre había sido dar un paso a la vez, sin comprometerse con lo que podría ser un ciclo demasiado predecible. Por lo tanto, aunque la directiva trataba de alinear su renovación, Flick no estaba dispuesto a firmar un acuerdo a largo plazo sin tener la flexibilidad de decidir su futuro cada temporada. Con esto, Pini Zahavi, el agente de Flick, mantuvo su papel crucial en las negociaciones, evitando declaraciones públicas y concentrándose en un acuerdo que fuera beneficioso tanto para el técnico como para el Barcelona. La directiva catalana sabía que la permanencia de Flick era vital, pero también entendía que no podía presionarlo para que se comprometiera por más tiempo del que él deseaba. Mientras tanto, el estancamiento de Clément Lenglet seguía causando dolor de cabeza al Barça. El defensor francés, que había sido cedido al Atlético de Madrid, parecía ahora sin rumbo. El club madrileño no estaba dispuesto a asumir los costos de un nuevo préstamo
o de una compra definitiva, y el propio Lenglet rechazaba ofertas de Arabia Saudita, donde su salario sería sustancialmente más alto. Su negativa a mudarse a una liga menos prestigiosa fue una decisión tomada con base en el deseo de continuar su carrera en Europa. El Barcelona, por su parte, no estaba dispuesto a ceder en su posición. La directiva aún creía que Lenglet podría ser vendido por un valor razonable, aunque los 10 millones de euros solicitados estaban muy por encima de la realidad del mercado actual. El Atlético, que inicialmente parecía ser una posible solución, ahora se veía forzado a buscar otras opciones más económicas, como el defensor Cuti Romero, del Tottenham. La situación de Lenglet, al igual que la de Araujo, reflejaba un dilema mayor en el Barcelona. El club necesitaba tomar decisiones difíciles y equilibrar los costos financieros con la necesidad de reforzar el equipo. Ya no bastaba con contar solo con los jugadores que ya estaban en el plantel. Era necesario centrarse en adquirir nuevos talentos, principalmente en la defensa, donde el Barça siempre había tenido una tradición de excelencia. El gran desafío, sin embargo, era lidiar con el presente. El clásico contra el Real Madrid no era solo otro partido para el Barcelona. Era la oportunidad de redimir la eliminación en la Champions, callar a los críticos y demostrar que el equipo seguía en pie. El equipo de Flick, con su juego ofensivo y bien estructurado, necesitaba demostrar una vez más ante los mayores rivales. La presión para ganar era inmensa. El día del partido, Montjuic se llenó de un fervor que los jugadores sentían en el corazón. Las pancartas, los gritos y el entusiasmo de los aficionados hicieron que el estadio fuera un caldero. El Barça sabía lo que estaba en juego. No solo los 3 puntos, sino también la oportunidad de dejar atrás la humillación de Milán y recuperar la confianza de su masa de seguidores. En el vestuario, Flick mantuvo la calma. Miró a cada jugador a los ojos y con un tono firme dijo: «Hoy no se trata de lo que pasó en el pasado. Se trata de lo que podemos construir juntos de aquí en adelante. Este partido es nuestra oportunidad de demostrar que somos más fuertes que cualquier obstáculo. Vamos allá». Las palabras de Flick resonaron en la mente de Araujo. Sabía que la única manera de callar a los críticos y demostrar su valor era dentro del campo, y el momento era ahora. Al igual que todo el equipo, estaba decidido a darlo todo para lograr la victoria. Cuando finalmente rodó el balón, el clásico contra el Real Madrid fue, de hecho, mucho más que un juego común. La intensidad de ambos equipos era visible, y cada pase, cada movimiento, parecía tener un peso emocional inmenso. Araujo, quien tanto había sido cuestionado, tuvo la oportunidad de redimirse. En una actuación impecable, fue esencial para que el Barça lograra detener el ataque merengue, y su rendimiento fue decisivo para que el equipo saliera del campo con la victoria. La tensión se disipó. El Barcelona no solo derrotó al Real Madrid por 2-1, sino que recuperó la confianza que había perdido en Milán. La victoria no fue solo sobre los rivales, fue una victoria sobre las adversidades, sobre los errores pasados, sobre las críticas injustas. Flick, como se esperaba, jugó un papel fundamental en la estrategia. Sabía que la victoria era la respuesta ideal para la situación y que con este logro, el equipo estaría aún más fortalecido para lo que vendría después. Y con la renovación de su contrato prácticamente confirmada, el entrenador alemán se vio más seguro de continuar con el trabajo iniciado y consolidar el proyecto en el Barcelona. La ciudad de Barcelona, en las calles y bares, celebraba una victoria que se extendía más allá del fútbol. Era una victoria moral, una respuesta a los que dudaron del equipo. Y, para Ronald Araujo, el partido contra el Real Madrid fue el punto de inflexión en su carrera en el club. Se había redimido, y la confianza de los aficionados estaba nuevamente a su favor. La temporada, con todos sus altibajos, se encaminaba hacia un desenlace positivo, y el futuro del Barcelona, con Flick al mando, parecía más prometedor que nunca. Y así, después de un clásico épico que quedará marcado en la historia, el Barcelona continúa su camino, ahora con la confianza renovada y el foco total en lo que está por venir. Pero el trabajo de Hansi Flick, las decisiones sobre jugadores como Araujo y Lenglet, y las movidas en los bastidores aún tienen mucho por revelar.
Si te está gustando seguir todo esto, no olvides dejar tu me gusta aquí abajo. Eso ayuda mucho a que nuestro canal crezca y a traer más contenido de calidad para ti. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna noticia sobre el Barcelona. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego.